empezar a hablar de embriología, en este caso, tenemos que saber que existen 3 capas germinales. Yo creo que eso ya lo vieron o escucharon o estuvieron leyendo. ¿Cuáles son las 3 capas germinales? De donde se originan los... Mesodermo y ectodermo. Está bien. O sea, son las 3. Endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿no? Son las 3 capas, principalmente. Nosotros vamos a ir viendo, a medida que vamos a ir viendo la embriología de muchos de los órganos o sistemas, que algunos tejidos u órganos se van a originar de una de las capas o se van a originar de 2 o de las 3 capas germinales. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver, el aparato reproductor femenino, en su mayoría se origina del mesodermo. ¿Sí? Casi en la totalidad se origina del mesodermo. Salvo algunas pequeñas estructuras, se van a originar, por ejemplo, algunos del endodermo, lo que sería el aparato reproductor externo, la parte de la piel, de lo que es el ectodermo, ¿no? Bueno, sabiendo esto, ¿en qué momento se determina el sexo? ¿Ustedes saben en qué periodo, en qué momento? ¿Alguno? ¿En qué momento se determina el sexo? Eso es lo que quiero saber. ¿Alguna idea? ¿En el momento de la fecundación, profe? Sí. En ese momento en que las gametas masculina y femenina se fusionan, que sería la fecundación, es donde se va a definir, dependiendo del espermatozoide, si tiene un cromosoma Y o tiene un cromosoma X, ¿no? Ahí se va a definir cuál es el sexo de ese embrión o de ese feto, ¿sí? Ahí ya tenemos. Pero hay un periodo que se lo conoce como indeterminado o incaracterístico, donde no se puede diferenciar si la gónada es masculina o es femenina, ni los caracteres sexuales externos tampoco se los puede diferenciar. Ese periodo hasta más o menos equivale hasta la cuarta, quinta semana, en algunos hasta la sexta semana aproximadamente. Acuérdense que no en todos los embriones o en todas las personas la maduración es igual, pero más o menos entre la quinta, sexta semana hasta la séptima inclusive, algunos lo describen como un periodo incaracterístico indeterminado. ¿Sí? Es porque todavía no se puede diferenciar, por más que ya esté definido genéticamente cuál es el sexo que va a tener el embrión, todavía no se puede diferenciar si uno lo mira al microscopio o a la parte macroscópica en los caracteres sexuales externos, todavía no se sabe si son masculinos o femeninos, ¿no? A ese periodo se lo conoce como indeterminado. Bueno, como les decía, las 5 semanas de gestación, las gónadas masculinas y femeninas son indistinguibles, tanto los genitales externos también. Todavía como no están bien formados, por eso no podemos definirnos. Después, lo que dijimos, que el sexo se determina durante la fecundación, en el momento de la fecundación, de acuerdo al cromosoma. Bueno, una vez producida la fecundación, ya definimos, en este caso, lo que vamos a ver en el aparato reproductor femenino. Sería un cromosoma XX. Bueno, ya se determinó que va a ser un sexo femenino. Necesitamos de 4 fuentes para que se forme, primero, las gónadas. ¿Sí? Las gónadas, cuando me refiero, en este caso, al ovario. ¿Sí? Después va a dar lugar también a otras estructuras de los órganos internos, como van a ser las trompas, el útero, el cuello, la vagina, todo eso. Vamos a ver que de acá también se van a originar. Pero principalmente para la formación de las gónadas necesitamos 4 fuentes. ¿Sí? Ya les había dicho que se va a originar del mesodermo, ¿no? Entonces necesitamos de estas 4 fuentes para la formación de la gónada. Del mesodermo intermedio, de las células germinales o primordiales, del epitelio celómico y del mesénquima subyacente. Necesitamos de estas 4 fuentes para la formación de la gónada. ¿Sí?
Ya sabiendo esto, vamos a empezar primero con el mesodermo intermedio. ¿Dónde está ubicado el mesodermo intermedio en el embrión? ¿Sí? Acá tenemos esta imagen que estamos viendo acá en el medio, entre estas dos capas. Abajo está el saco vitelino y para arriba estaría el surco neural. ¿Ah? Pero acá en el medio, esto que estamos viendo, es el mesodermo. ¿Sí? Este extremo, que parece la cabecita, es el mesodermo paraxial o somita. En el medio es lo que es el mesodermo intermedio, y por último tenemos la hoja lateral, que es esto. ¿Sí? A nosotros nos interesa el mesodermo intermedio en este caso. Pasamos a la otra imagen, que acá se ve un poquito más a colores este esquemita, donde vemos el surco neural en la parte superior, en la parte inferior el saco vitelino, y en el medio les había dicho lo que son el mesodermo, ambos lados, en el medio está la aorta primitiva. ¿Sí? Entonces, el mesodermo paraxial, que sería el extremo más externo, el mesodermo intermedio es lo más oscuro. Estamos viendo ahí. Me están siguiendo, ¿no? Porque si se pierden o se quedan, me avisan. Sí, profe. Bueno. Les había dicho que lo que nos interesa a nosotros es el mesodermo intermedio. En este momento que todavía no está encorvado el embrión, no se formó el tubo neural, sino es un surco simplemente, en ese momento el mesodermo está expuesto de esta manera. Una vez que se produce la encorvación del embrión y se forma lo que va a ser el tubo neural, y abajo se va a hacer el tubo digestivo intermedio, y tenemos el saco vitelino acá abajo. Este saco vitelino está cubierto, esto que estoy marcando, es un epitelio cúbico simple. Todo el saco vitelino está cubierto por un epitelio cúbico simple. ¿Ah? A ese epitelio se lo conoce, acá estamos, y hasta cuando se encorvó ya se separó, tenemos a ambos lados. A ese epitelio se la conoce como epitelio celómico. Ahí ya tenemos una segunda fuente. La primera fuente que habíamos nombrado era el mesodermo intermedio. ¿Sí? La segunda fuente es el epitelio celómico, este epitelio que revestía el saco vitelino. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Qué pasa con el mesodermo intermedio? Cuando se produce esa encorvación del embrión, ya se forma el tubo neural, todo eso, ese mesodermo intermedio se une al epitelio celómico, como estamos viendo en este esquemita, se une o se fusiona con ese epitelio celómico a este nivel. Bueno, del mesodermo intermedio se van a originar dos sistemas, el aparato genital y el aparato urinario. ¿Sí? De la parte ventral o anterior del mesodermo intermedio se origina el aparato genital. De la parte lateral o posterior, en este caso, del mesodermo intermedio se va a originar el aparato urinario. Los dos sistemas se van a originar en forma conjunta, en forma paralela, ¿sí? Pero hoy nosotros vamos a ver cómo se va desarrollando el aparato genital. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con este mesodermo intermedio? Una vez que se fusiona, se junta al epitelio celómico, va a empujar hacia la cavidad celómica de esta manera, formando una cresta o una protrusión de ambos lados, ¿no? A esta cresta se la conoce como cresta urogenital o cresta o cordillera urogenital, como quieran. A esto están viendo acá. Su parte anterior, ya les había dicho, se va a originar la parte genital y en la parte posterior la parte nefrogénica u urinaria. Ya tenemos de los dos componentes, mesodermo intermedio y epitelio celómico. Ahora, ¿dónde está el mesénquima subyacente? Porque todavía no le voy a nombrar el cuarto componente, lo voy a nombrar al mesénquima subyacente. ¿Dónde está el mesénquima subyacente? Acá. El mesénquima subyacente es esto que ven en rosado rodeando al mesodermo intermedio y al axial, esto que están viendo en rosado, que sería un tejido de sostén.
¿sí? Como un tejido conectivo. Este es el mesénquima subyacente, esto que es rosado que está rodeando al mesodermo intermedio. Tenemos tres de las fuentes: epitelio celómico, mesodermo intermedio, mesénquima subyacente. ¿Sí? Bueno, esto ya es lo que les había explicado una vez de doblado, qué es lo que va a suceder formando esta cordillera urogenital. Perdón, ¿me aguantan? Perdón, seguimos. Perdón, profe. Sí. Usted dijo que el mesénquima subyacente, ¿qué tipo de tejido es? Perdón, me repetí la pregunta, justo me está sonando el teléfono, corté. Perdón. El mesénquima subyacente. Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de tejido es? Es del mesodermo, es un tejido conectivo, es un tejido de sostén. Ajá, perfecto, gracias. Que va a llegar a formar, sería el estroma del ovario, todo lo que va a ser el estroma, ¿no? Bueno, estamos en esta fase donde ya teníamos el mesodermo intermedio, el epitelio celómico y el mesénquima subyacente, ¿sí? Mientras va sucediendo esto, la formación de esto, del somita, de la parte del mesodermo interior, de la parte somítica, se van a ir formando dos conductos, ¿sí? Porque yo voy más o menos como saltando para que entiendan qué es lo que va sucediendo en el mismo momento, ¿no? Estamos todavía en la semana 4 a 5, ¿eh? Todavía no avanzamos de ahí. ¿Qué sucede? De ese mesonefro se van a originar dos conductos. Uno que es este que tiene en forma de peine acá, que rodea, este sería el ovario primitivo, la gónada primitiva. Aparece lo que es el conducto mesonéfrico de Wolff, que es este que tiene como peine, ¿sí? Acá. También aparece este otro conducto que estamos viendo acá, ambos lados, que es el conducto paramesonéfrico de Müller. Entonces se originan dos conductos, mesonéfrico de Wolff y el conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Sí? En esa semana, en ese periodo, se forman los dos conductos. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos, en este periodo, en los dos sexos es igual, sucede lo mismo, tanto en el masculino y el femenino, hasta la séptima semana aproximadamente, es igual, sucede lo mismo. Por eso se determina como periodo incaracterístico o indeterminado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? Ya genéticamente está determinado que va a ser sexo femenino, y el sexo femenino, ¿qué hormona tiene? ¿O qué hormona necesita? A ver, ¿cuál es la hormona importante en el sexo femenino? Testosterona. ¿El estrógeno? El estrógeno. El estrógeno. Entonces necesitamos de estrógeno, ¿sí? Y en este periodo, ¿quién es el que nos va a proveer el estrógeno? ¿Alguien sabe? Bueno, en este periodo, entre 4 y 5 semanas, ya está formado la placenta. La placenta es la que va a sintetizar estrógeno, ¿sí? Antes de que se forme la placenta, la que va a estar encargada de secretar estrógeno en forma transitoria es el cuerpo amarillo. Cuando el folículo, el óvulo se libera, ese cuerpo que queda, que es el cuerpo amarillo, aumenta de tamaño y esas células empiezan a secretar estrógenos hasta que se forme la placenta. Una vez formada la placenta, el cuerpo amarillo involuciona porque la que se hace cargo es la placenta de secretar estrógenos. A su vez, la madre también me va a proveer los estrógenos, ¿sí? A través de la placenta va a proveer algo de estrógenos. Necesitamos sí o sí para que pueda diferenciarse los órganos o las gónadas, todo eso, hacia el sexo femenino necesitamos de los estrógenos.
Pero no solamente necesitamos de estrógeno, también necesitamos de algunas moléculas que ahora lo vamos a ver. Y también necesitamos que esté ausente una hormona, ¿sí? Que es la hormona antimülleriana. En el sexo femenino, lo que va a determinar, el sexo femenino va a estar ausente esa hormona, no existe la hormona antimülleriana. En el sexo masculino sí existe esa hormona antimülleriana, ¿sí? Entonces, necesitamos, para que se puedan ir diferenciando las diferentes estructuras, que esté ausente la hormona antimülleriana en el sexo femenino y necesitamos de estrógenos, tanto maternos y placentarios. ¿Ah? Teniendo todo eso, seguimos la diferenciación primero de la gónada primitiva. ¿Qué sucede con la gónada? A ver. La gónada ya se forma como esto que estamos viendo, unas crestas de ambos lados, que es las crestas gonadales. Una de las fuentes todavía no la he nombrado. ¿Cuál es la fuente que no nombré? De las 4. A ver si me están siguiendo. Nombré el epitelio celómico, nombré el mesodermo intermedio y el mesénquima subyacente. ¿Cuál no nombré? ¿Qué nos falta acá? ¿La célula germinativa primordial? Esa, nos faltan las células germinales. Hasta este momento todavía no han llegado, no están ahí, por eso no los nombré. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Ese epitelio celómico que lo habíamos nombrado, que era un epitelio cúbico simple, empieza a multiplicarse, a proliferar, a aumentar en número, ¿sí? Esto que ven en negro en este esquemita en las crestas gonadales es el epitelio celómico. Lo que es en negro es el epitelio celómico, que empieza a multiplicarse. Al multiplicarse va a emitir como unos cordones, que estamos viendo de este lado en el esquemita, estos cordones, ¿sí? Como si dividiendo en lóbulos o como si fueran tabiques, va proliferando ese epitelio celómico, ¿no? Una vez producido esta prolongación por la proliferación estos cordones, empiezan a llegar las células germinales. ¿Por dónde? Vienen del saco medio, del intestino medio, a través del saco vitelino, llegando hasta la cresta gonadal. Y se van a ir acomodando entre los cordones estos, todas las células germinales. Hasta donde llegan estos cordones va a ser la corteza. La médula del ovario es muy rudimentaria, muy pequeñita, que solamente sirve para la vascularización, para la irrigación del ovario, la médula, ¿sí? No tiene otra función. Entonces el ovario, lo que predomina en el ovario es corteza. Esta cresta gonadal se va a ir cada vez más desplazando, llegando a formar de acá, como si fuera colgando de un, que es el ligamento, que es el mesovario, este ligamento. ¿Ah? Entonces, esto ya tenemos formado, parte del ovario todavía no está completo. Vamos a pasar un poquito acá, no, perdón, para que entiendan. Está acá, estos son los cordones primitivos, ¿sí? Del epitelio celómico que formó estos cordones primitivos y acá empiezan a llegar las células germinales. Se meten acá. Una vez que las células germinales se acomodaron, estos cordones primitivos, que son parte del epitelio celómico, empiezan a involucionar, a degradarse, ¿sí? Se van a ir degradando, van a desaparecer y queda simplemente un epitelio simple, otra vez, un epitelio cúbico simple. Esto que ven en negro es un epitelio cúbico simple, que sería, en definitiva, el epitelio superficial del ovario. ¿Ah? Entonces, lo único que va a quedar es el epitelio superficial del ovario, que es un epitelio cúbico simple. Por debajo de ese epitelio ya tenemos la corteza, donde están todas las células germinales, y después está la médula.
Estas células germinales, posteriormente, seguimos con acción hormonal y de las moléculas, van a transformarse en lo que van a ser los folículos, que tenemos una clase nosotros para hablar de folículos, ¿sí? Pero les nombro más o menos. Primero se van a formar en opogonias y esas opogonias se van a transformar después en un folículo primordial. Todos estos se van a rodear de una coronita de células epiteliales formándose en folículos primordiales. Y en esa fase, la profase sería en la primera división meiótica, quedan invernadas estas células, estas opogonias o folículos primordiales, hasta la pubertad. Quedan así hasta la pubertad. O sea, la mujer nace con folículos primordiales. ¿Estamos? Ahí ya tenemos formado el ovario. Pero a su vez habíamos dicho que se iban formando unos conductos, ¿no? Que son estos dos conductos. El conducto paramesonéfrico de Müller, que es en naranja, y el conducto de Wolff, que es el celeste. ¿Hasta acá me siguen? Lo que no se entiende. Bueno. Les había dicho que necesitábamos de estrógenos, la ausencia de la antimülleriana y de moléculas. Bueno. ¿Por qué necesito la ausencia de la antimülleriana? Porque la antimülleriana, lo que hace la hormona antimülleriana es destruirme al conducto de Müller. Y yo necesito al conducto de Müller en el sexo femenino. Lo que no necesito es el conducto de Wolff. Entonces, por acción de los estrógenos y por ausencia de la antimülleriana y por falta de andrógenos de la hormona masculina, el conducto de Wolff involuciona. Va a ir degradándose, va a desaparecer. ¿Sí? Este conducto de Wolff empieza a desaparecer. Acá ya desapareció completamente el conducto de Wolff y nos puede quedar un remanente. A veces queda y a veces no. A veces queda un quiste a nivel de la vagina, tercio superior de la vagina, que es el quiste de Gardner, y a nivel del ligamento, entre el ovario y la trompa, quedan estos dos remanentes del conducto de Wolff, el epóforo y el paróforo. Si no se acuerdan, no hay problema. Son restos embrionarios, que a veces están presentes y a veces nunca se enteran si estuvieron o no. ¿Sí? Porque no tiene ninguna significancia clínica, ni funcional. ¿Eh? Se sabe que esto, por alguna causa, si alguna vez a alguien le sacan los ovarios, la trompa o el útero, la vagina, encuentran estos remanentes. Si no, no, ni se entera. Bueno, desapareció el conducto de Wolff por falta de los andrógenos, por presencia de los estrógenos y por ausencia de la antimülleriana. Y nos va a quedar el conducto de Müller, que son de ambos lados. ¿Qué pasa con el conducto de Müller? En su parte media, en la parte inferior, se fusionan los dos conductos de Müller. Ven acá, esto se va a fusionar, formando acá una placa sólida. ¿A qué nos va a dar lugar? Si nosotros comparamos esta imagen, acá tenemos el útero, el cuerpo, el cuello y tercio superior de vagina y las trompas uterinas, ¿no? Todas estas estructuras se van a originar de los conductos de Müller. ¿Cómo sucede esto? Necesitamos sí o sí de hormonas, acuérdense, necesitamos de los estrógenos principalmente. A ver qué va sucediendo. Yo hasta ahora les dije tercio superior de la vagina. El tercio inferior de la vagina no lo estoy nombrando. El conducto de Müller da lugar hasta el tercio superior de la vagina. ¿Estamos? Bueno, les había hablado de moléculas, ¿no? Acá tienen las moléculas que no es necesario que se aprendan, pero que sepan que existen moléculas que se sirven para el desarrollo de las diferentes estructuras. Por ejemplo, en el sexo femenino, el WNT4, el DAX1 y otros como el TAF2, ¿no? Que principalmente para la formación de la gónada femenina y de los Müller. El masculino son estos otros, el SDI, el SOX9, el SF1. Ya digo, con que sepan que hay moléculas es suficiente, no necesito que se aprendan.
¿tá? Y también les había dicho que necesitábamos de estrógenos. ¿De dónde venían? Les dije de los maternos de la placenta para dar cada uno de los lugares. También van a estimular la formación de los genitales externos, los estrógenos. Bueno, seguimos. Volvemos a esto, ¿sí? A ver qué va a suceder, cómo se va a formar el útero, el cérvix, las trompas uterinas y el tercio superior. ¿Saben lo que es apoptosis? La muerte celular programada. Es una muerte celular programada. La apoptosis generalmente se produce mucho en embriología, ¿no? Que por eso se dice que la apoptosis es fisiológica en su mayoría de las veces, pero puede existir en forma patológica en algunas enfermedades. Lo más común, lo más frecuente, que la apoptosis sea fisiológico. Y en la embriología es para la formación de algunos órganos, para la formación de cavidades, para la formación de conductos, aparece la apoptosis. ¿Sí? En este caso vamos a ver, para algunas cavitaciones o conductos hay apoptosis. Bueno, ya dijimos que va a pasar más o menos a partir de la 7ª semana, se va a ir diferenciando el conducto de Müller principalmente en el sexo femenino. ¿Sí? Les había dicho que el tercio inferior, esto es del ovario, les había dicho que quedaba en profase 1, en la primera división meiótica, en esa fase hasta la pubertad quedaba en el ovario, ¿no? Este es más o menos después cuando lo lean para que vayan entendiendo de lo que fui desarrollando. ¿Sí? Volvemos acá. Volvemos acá. Bueno, estos son los conductos de Müller. ¿Sí? Conductos son conductos como vemos, se fusionan en su parte inferior, les había dicho, principalmente las paredes internas se van a fusionar formando un tabique en el medio. ¿Sí? De esa manera tenemos los dos conductos fusionados. Estos conductos no se comunican con el exterior. ¿Sí? Acá abajo vamos a tener la vulva, donde está la vagina se comunica con la vulva. Bueno, esto todavía no está comunicado. ¿Qué sucede acá? Lo primero, este tabique que se formó por la fusión de los conductos de Müller se va a ir degradando, va a ir desapareciendo como sucede acá. Desaparece el tabique por apoptosis, se va a ir muriendo las celulitas de acá y desaparece. Nos queda de esta manera el techo, que todavía tiene que modificarse el techo hasta formarse con esta concavidad, como vemos acá. ¿Qué pasa con las paredes de los conductos de Müller? Las paredes de los conductos de Müller están formadas por músculo liso y tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, por acción y estimulación de las hormonas, estas paredes de músculo liso y tejido conectivo empiezan a multiplicarse, principalmente el músculo liso, aumentar en número. Eso es una hiperplasia. ¿Sí? Aumenta en número y se va engrosando la pared, en todo lo que va a ser parte del conducto de Müller, tanto en el techo como en la pared lateral y anterior. Empieza a multiplicarse hasta formar estas paredes. Acuérdense que el útero, su pared, principalmente es de músculo liso, ¿no? Y tejido conectivo. Bueno, de esa manera ya tenemos formación parte del cuerpo uterino. Y acá se va a ir formando lo que van a ser las trompas uterinas, los cuernos y las trompas uterinas. Por apoptosis se va a ir canalizando esta placa sólida que vemos acá, se va a ir canalizando para comunicarse con la vagina, ¿no? Y de esa forma también se va a formar lo que va a ser el cuello uterino. Acá tenemos el cuello uterino, ya canalizado el canal endocervical, estaría acá, cavidad uterina, ¿no? Pared uterina, techo, cuernos y las trompas uterinas. Por canalización o cavitación también, por apoptosis, se forma esta placa sólida que veíamos acá, se forma lo que va a ser el tercio superior de la vagina. El tercio superior de la vagina es hasta acá, hasta lo que está morado. ¿Sí? Ahí ya tenemos casi formado todos los órganos internos
del aparato reproductor femenino. Nos queda el tercio inferior de la vagina. ¿Por qué tiene otro color? ¿Por qué? ¿Alguno sabe? No. Porque tiene otro origen. De otra capa germinal se origina el tercio inferior de la vagina. Se va a originar del endodermo. ¿Sí? El endodermo, acerca del vestíbulo, se va a formar el seno urogenital, va a dar lugar a un tejido fibromuscular con mesénquima rodeado de mesénquima de tejido conectivo, de donde va a dar lugar a lo que va a ser el primordio de la vagina, en este caso, perdón. Este es el seno urogenital. Ven que es una parte sólida. Y por cavitación, como también sucedió por apoptosis, se va cavitando, como vemos acá, y nos queda formado, se fusiona con el tercio superior de la vagina y nos queda formado lo que es la vagina, tercio inferior, pero nos queda una membranita en la parte inferior, no se cavita totalmente, nos queda una membrana que se conoce como himen, ¿no? El himen puede ser perforado o no perforado, que sería acá. Y ya por fuera ya tenemos lo que es el vestíbulo. ¿Sí? Ahí completan los órganos genitales internos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, ya pasamos lo que es genitales externos. Silencio me dice que entendieron o están completamente desorientados. Uno de dos. No, profe, entendimos. Está bien. Pasamos genitales externos. ¿Sí? También estamos de hormonas. Todo esto sí o sí depende de los estrógenos. ¿Sí? El déficit o disminución o alteración de los estrógenos nos van a provocar malformaciones o alteraciones en las formaciones de estas estructuras. Pasamos a los caracteres sexuales externos. Está bien, externo. También tiene su periodo indiferenciado, que es el mismo periodo que les había dicho en tercera, cuarta hasta la séptima inclusive. ¿Sí? O sea que en los dos sexos es igual, sucede lo mismo. Bueno, ¿qué sucede en la tercera semana? Tenemos formado una membrana, que es esto que ven en blanco, que es la membrana cloacal. ¿Sí? Esto que están viendo es la membrana cloacal. Esta membrana cloacal está rodeado de mesénquima, sería parte del mesodermo. Ese mesénquima, el que rodea la membrana, empieza a multiplicarse, a engrosarse a ambos lados. Primero a ambos lados, ¿no? Todavía no están fusionados ni en su parte anterior. A este engrosamiento, a esta proliferación de ese mesénquima se lo conoce como pliegues cloacales. Posteriormente, esos pliegues cloacales en su parte anterior se van a fusionar. Se juntan y se fusionan, formando el tubérculo genital. Ahí tenemos el pliegue cloacal, tubérculo genital primitivo, la membrana cloacal en el medio. Rodeando al pliegue cloacal, el mesénquima sigue proliferando, también engrosándose. Esto que ven en amarillo es parte del mesénquima que también se sigue engrosando de otra manera. ¿Ah? Mientras sucede eso, estos pliegues cloacales en su parte posterior van a dividir en dos partes a la membrana. Se fusiona en la parte posterior formando el pliegue anal, que es esto, y al medio queda la membrana anal. En su parte anterior queda la membrana urogenital, vamos a ver por qué se lo conoce como urogenital, y los pliegues urogenitales, ¿no? Acá tenemos ya el falo primitivo, o tubérculo genital primitivo. Cuarta, quinta semana, estamos ahí más o menos entre los dos sexos. ¿Qué sucede con esa? Esto es lo que describí recién, formando el repliegue anal, todo eso. Acá tenemos en los esquemitas cómo va primero formándose tercera, cuarta semana, séptima semana. En la séptima semana, que habíamos nombrado esta parte externa que también iba proliferando, se lo conoce como rodete genital.
a esto que es en la parte exterior, que está otra proliferación del mesénquima. Se lo conoce como rodete genital. Entonces tenemos los pliegues urogenitales o genitales, la membrana urogenital, pliegues anales, la membrana anal, el tubérculo genital o primitivo y el rodete genital. ¿Sí? Hasta la 7ª semana es así, ahí todavía no sé si se parece al masculino, si se parece al femenino, parecen de los dos lados, ¿no? A partir de acá, de acuerdo a la estimulación de los estrógenos, la testosterona, en este caso de los estrógenos, se va a ir diferenciando. ¿Qué sucede? Por acción de los estrógenos, los pliegues urogenitales, que son estos, van a dar lugar a la formación de los labios menores. Los labios menores. Ya sabemos lo otro que los pliegues anales, la membrana anal se perfora, se rompe. Los rodetes genitales, que eran la parte externa, que son estos, van a dar lugar a la formación de los labios mayores. La membrana imeal, ya habíamos visto, o en membrana urogenital, que lo se conoce, va a dar la aparición del himen, el orificio vaginal, y el orificio de la uretra. Por eso se lo conocía como membrana urogenital, porque va a desembocar la uretra a ese nivel. Y el falo primitivo o el tubérculo va a dar lugar a la formación de lo que es el clítoris, ¿no? Todo lo que es vestíbulo, vulva, que es la piel, con toda la formación de los anexos. Nos faltarían las glándulas. Las glándulas también se van a ir formando como esbozos, que se va a ir envaginando en ese estroma ahí de la piel a partir de la epidermis, formando lo que son las glándulas vestibulares mayores, las glándulas de Bartolino, y las glándulas menores, que son las de Skene, que son glándulas mucosas que sirven para la lubricación del área esta, vulvovestibular, ¿no? Ahí tenemos formado todo lo que son caracteres sexuales externos. Preguntas, si no pasamos a las anomalías que puede haber o malformaciones. No hay preguntas, profe. Bueno, les había dicho que puede haber malformaciones, principalmente puede ser por fusión incompleta de los conductos paramesonéficos o los de Müller, ¿no? Hay una fusión incompleta en la parte inferior, desarrollo incompleto del conducto de Müller, falta de desarrollo o parte o uno o ambos conductos de Müller, canalización incompleta de la placa vaginal para formar la vagina. Todo esto es debido principalmente a falta de estrógeno, ¿sí? Las anomalías de las trompas son muy raras. Los más comunes o frecuentes de encontrar son quistes paratubáricos, los quistes, que son quistes simples, no tienen. Las otras son malformaciones, pero son rarísimas. Se las nombra, pero son raros de ver. Las anomalías del útero, sí, algunas son comunes, digamos, o frecuentes de escuchar, ¿no? Por ejemplo, el útero didelfo, la vagina doble, esto es por falta de fusión de los conductos de Müller. Cada conducto de Müller se va a formar en forma independiente, por eso hay 2 vaginas y 2 úteros, ¿no? Después tenemos un útero arqueado, lo que pasa en el techo no se produce esa excavación, ¿no? Con cavidad que... ¿Qué complicación nos puede traer esto? Una placenta previa, o sea, la placenta se va a implantar más abajo. Eso nos puede provocar abortos y más cosas. Después tenemos el útero bicorne, que tiene con 2 cuerpos y una sola vagina, ¿no? Tenemos el útero bicorne, que tiene como falta de fusión entre los dos y quedó incompleta encima del conducto de Müller, por eso se forma el útero, pero no tiene vagina. El otro conducto de Müller sí, tiene un útero y una vagina, ¿no? Queda como con un cuerno. Después tenemos la atresia cervical, por falta de canalización. En la tercio inferior donde la vagina, el canal endocervical, a ese nivel hay una atresia cervical. Esto es común escucharlo, ¿no? Son
malformaciones que se resuelven quirúrgicamente. La atresia vaginal es otra patología que también se escucha, común, que también es por una alteración en el seno del endodermo principalmente. Acá tenemos cuando el tabique de la fusión de los conductos de Müller no se degrada, no involuciona, queda el útero septado, ¿no? Esas son algunas de las malformaciones del útero. Las anomalías de la vagina, la más común, ya habíamos dicho, la atresia vaginal, ¿no? ¿Qué es esto? Y también el himen imperforado. Es más frecuente que cualquiera de las otras patologías. ¿Sí? Eso sería lo con respecto a genitales externos. Nos falta embriología de mama. Son 2-3 diapositivas de mama. Quédense tranquilos, ya terminamos. Antes de seguir, ¿preguntas o alguna? ¿O continuamos? Continuamos, profe. Bueno. La embriología de la mama es simple, no es compleja. Tenemos el embrión, está cubierto por piel, todo el embrión, de esa piel que tiene epidermis, la parte más externa, a nivel del pliegue mamario, que sería esto en la línea axilar anterior, a nivel de ese pliegue va a haber un engrosamiento a este nivel, ¿no? La epidermis se va a proliferar y se va a engrosar. Ese engrosamiento de la epidermis va a producir esbozos, como en este caso, así, esto es un esbozo, que la epidermis se va metiendo en el mesodermo, ¿sí? En este caso en la edermis se va metiendo, y cada vez va a dar muchos más esbozos ramificados, se va a ir ramificando, formando múltiples esbozos, ¿sí? ¿Todavía son placas sólidas? ¿Preguntó alguien algo? Bueno, va formando placas sólidas a un principio, todavía no están canalizadas ni nada, ramificadas. Todas posteriormente empiezan a canalizarse, ¿sí? Esos esbozos que se habían ramificado, como vemos acá, empiezan a canalizarse formando conductos, dando lugar a los acinos, ¿no? Esos acinos van a terminar en un conducto menor, después en un conducto mayor, que es el conducto galastóforo, y ese conducto galastóforo va a desembocar en una fosita, donde la epidermis es la zona más engrosada. A ese nivel se lo conoce como fosita mamaria. Este sector de la epidermis cada vez se va a engrosar más para dar lugar a lo que va a ser el pezón, ¿sí? Entonces todos los conductos de estos esbozos ya están canalizados, formando los conductos, se revisten de un epitelio cúbico de 2 capas, que sería secretor, ¿no? Se parece a una glándula sudorípara. Te les van a decir que la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. Es verdad, porque las glándulas sudoríparas se forman de la misma manera desde el punto de vista embriológico. Solamente que esta es modificada porque se prepara para la secreción de la leche. El epitelio es modificado. ¿Ah? Entonces ya tenemos formado, se canaliza formando conductos galastos, constituyen los conductos de menor calibre, los alvéolos de la glándula, y así sucesivamente. En un principio desemboca en esa fosita que les había dicho, hundimiento epitelial, que se convierte en el pezón por proliferación del mesénquima subyacente. Ahí tenemos formado lo que va a ser la glándula mamaria. Antes de terminar, ¿podemos tener glándula mamaria ectópica? Sí. En otro lado, en la axila o en otro sector, podemos tener. Pero pezón supernumerario no podemos tener en otro lado, salvo en la línea media, en la línea anterior axilar. En estos puntitos que ven ahí, solo en ese nivel. Si alguien les dice, tengo un pezón en la axila o en el costado, no. Puede ser se los llama fibromas blandos, que se parecen a pezón, pero no son pezones. Son tumores de la piel, pero benignos, ¿sí? Proliferaciones de la piel, los que son fuera de esta línea. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos ya formado la embriología de la glándula mamaria.